Bien, vamos a... Bien, vamos a entonces hablar de este movimiento, ¿no? De este tipo de movimiento, un poquito. No nos queda mucho, pero vamos a hablar de este tipo de movimiento, ¿está bien? Cuando hablamos de movimiento, lo primero que se le viene a la mente es decir, bueno, si vos eh, querés ver a una persona o a alguien que se desplaza de un lugar a otro, vos muchas veces tenés que ponerte a tener un parámetro de referencia. ¿A qué voy con esto? Es que depende de dónde uno esté situado, va a ver qué tipo de movimiento tiene un objeto. ¿Está bien? ¿A qué voy con esto? Que si yo voy en un tren, una persona va parada y yo también voy en el tren, yo dentro del tren, yo veo que esa persona está parada, como que no se mueve. ¿Está bien? Entonces no tiene un desplazamiento, se encuentra en el mismo lugar. Pero si yo estoy abajo, digamos, estoy en el andén esperando el tren y viene el tren y veo a las personas adentro, yo más allá del tren que se está movilizando, se está deteniendo, yo veo a las personas internamente que se están moviendo. ¿Por qué? Porque están ocupando un diferente lugar en el espacio. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de cuál sea mi punto de referencia, yo voy a ver si un objeto se mueve o no. ¿Está bien? Eso por un lado. Ahora, movimiento. Cuando hablamos justamente de esto, que yo le hablo de movimiento, tiene que ver, ¿sí? Justamente cuando hablo del concepto de movimiento, con un cambio de posición. ¿Está bien? De fondo es como un cambio de posición. ¿Sí? Un objeto, ¿sí?, se puede mover de un lugar a otro. Entonces, si se mueve de un lugar a otro, yo necesito tener, digamos, un punto de referencia donde estaba y un punto final que fue a donde se desplazó o quedó ese objeto. ¿Está bien? Entonces, se llama X sub i generalmente. X sub i es lo que se llama posición inicial. Posición inicial. Y generalmente en la jerga se llama X sub f posición, ¿sí?, final. ¿Por qué esta X? Generalmente aparece en los libros, ¿sí?, que es sinónimo de espacio, ¿sí? Ah, perdón. Perdón, me metí. No sé por qué me salió del tren. Cierto que había que tratar de que no sea ese medio de transporte. Perdón, no lo hice a propósito, salió de. Pero perdí de vista lo que me habías aconsejado en su momento. Mil disculpas. Así que bueno, justamente, posición inicial y posición final. Entonces, para saber qué tipo de movimiento, ¿sí?, movimiento tuvo un objeto, yo si hago la diferencia o la resta de la posición final menos la posición inicial, voy a obtener, digamos, de alguna manera, cuánto es la longitud que se desplazó ese objeto. ¿Está bien? Si yo tengo que se desplazó de acá hasta acá y esto es 2 metros, bueno, yo que tomo mi X sub i, y mi X sub f. ¿Está bien? Entonces este punto lo tomo como punto cero, la referencia, cero. Y de acá hasta acá, 2 metros. O sea que este punto final va a ser 2 metros. Entonces si resto 2 metros menos 0, sería 2 metros. ¿Está bien? Va a decir, pero eso, profe, parece de niños. Pero bueno, ¿está bien? Para que vean ustedes que justamente estos conceptos, que haciendo la diferencia de X sub f menos X sub i, posición final menos posición inicial, tengo esta distancia, ¿está bien? Pero tomo como parámetro de referencia un punto. A este lo llamo cero, ¿está bien? Entonces, para que vean el concepto de lo que es movimiento, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, este tipo de movimiento va a ser de, digamos,
justamente la diferencia entre el punto final y el punto inicial. ¿Está? Entonces, este tipo de movimientos, más allá de tener consideración el cambio de posición de un lugar de referencia hacia otro, también va a tener en cuenta el tiempo que tarda, ¿sí?, en cambiar la posición desde este punto hasta este. ¿Estamos? Entonces, veamos un ejemplo común a lo que vamos. Vamos a suponer que viene acá un auto, ¿sí? Vamos a poner piso. Y vamos a suponer que este va a ser mi punto cero, ¿sí?, de referencia. Quiere decir que de acá hacia allá voy a analizar el tipo de movimiento del vehículo. ¿Está? Vamos a suponer que este vehículo, ¿sí?, recorre, por decirlo de alguna manera, este punto desde acá hasta acá, recorre 80 metros. ¿Sí? Y vamos a suponer que lo realiza en un segundo. Vamos a poner el 1 acá, ¿está bien? Un segundo. Vamos a suponer que recorre 80 metros en un segundo. Después seguimos tratando de analizar ese tipo de movimiento del vehículo y vamos a suponer que después recorre de vuelta 80 metros, ¿sí?, en un segundo. O sea que ahora este punto va a ser 2 segundos. ¿Está bien? Un segundo, 2 segundos. ¿Está? Entonces, de vuelta, vamos a suponer que después de que yo analicé que recorrió en un segundo 80 metros, hizo otro segundo más, hizo 80 metros, ¿sí? ¿Por qué esto me da, fíjense, por qué esto me da un segundo? Acuérdense que es posición Profe, ¿puede final, bajar un poquito la cámara? Disculpe que lo interrumpa. perdón, posición final menos posición inicial, ¿sí? O puede ser acá los tiempos también, los tiempos. Si tomo este como tiempo cero, este también va a ser tiempo final. ¿Está bien? Este va a tener un tiempo inicial y este un tiempo final. Si yo hago la resta con la misma sintonía con que vengo hablando de desplazamiento o movimiento, tengo una posición final, la resto de la posición inicial. Con respecto al tiempo también puedo hacer lo mismo. O sea, si acá aprieto el cronómetro para ver cuánto se desplaza el auto y veo que después lo aprieto vuelta al cabo de un segundo y recorrió 80 metros, el haber terminado de apretar de vuelta el botón sería mi tiempo final, porque hasta ahí quiero cronometrar. Entonces, parto de acá del cero, este sería mi T inicial y este mi tiempo final. Pero fíjense que si hago la misma cuantita, tiempo final menos tiempo inicial, ¿cuánto es? 1 menos 0, 1. Quiere decir que en un segundo recorrió 80 metros. ¿Está bien? De vuelta, vamos a suponer que recorre 80 metros en un segundo más. ¿Cómo me doy cuenta que en un segundo más? Porque ya un segundo más sería el segundo número 2. Fíjense que si yo resto 2 menos 1, me queda un segundo. Quiere decir que se mantiene el tiempo, ¿está bien? Esto se mantiene en un segundo. Esto recorrió en un segundo. Y vamos a suponer que después de acá quise analizarlo un poco más al vehículo. Y volvió a recorrer 80 metros en un segundo más. O sea que este punto, ¿sí?, sería 3 segundos. Pero si yo tomo este como tiempo final y le resto este acá como tiempo inicial en esta partecita del desplazamiento, yo resto 3 menos 2, me quedaría un segundo de diferencia. ¿Qué es lo que se puede ver acá de fondo? Que el auto recorrió en un segundo 80 metros. En otro segundo recorrió de vuelta 80 metros. Y en otro segundo recorrió 80 metros.
Este tipo de movimiento es el que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa movimiento rectilíneo uniforme? Es aquel tipo de desplazamiento de cualquier objeto o vehículo, ¿sí? Que se desplaza espacios iguales en tiempos iguales. ¿Está bien? Se recorrió 80 metros en un segundo, 80 metros en un segundo, 80 metros en un segundo. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Este tipo de movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Entonces, movimiento rectilíneo uniforme es aquel que recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Está bien? Esa sería la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, llevado a la realidad, y es muy difícil ese tipo de movimiento, pero nos ayuda a entender un montón de cosas, por eso es necesario por ahí explicarlo. En la vida real se utiliza, y sí, uno va cuando quiere ir a una distancia, digamos, mantenerse a una cierta velocidad, a 80 kilómetros por hora, pero a veces en la jerga de, digamos, de automovilística, no es muy bueno, y ahí es donde está por ahí, que uno dice, bueno, esto llevarlo a la realidad por ahí no es muy bueno. ¿Por qué? Y porque si ahí se me presenta una curva, tengo que frenar, ya no sería rectilíneo, porque ya no es recto. Entonces, o por ahí veo que por ahí más adelante hay baches, entonces tengo que frenar, entonces ya no es digamos, los desplazamientos en el mismo tiempo. Se entiende que en la vida real es medio complicado por ahí de poner en práctica esto. Y muchas veces también si tuviese el camino perfecto, y a veces no es, digamos, se trata de variar las velocidades, si va a un 80, que vaya a 90 o que vaya a 60, para que el pie no se acalambre. Entonces, también, bueno, si lleva uno el pie a una misma, digamos, velocidad, después de desplazamiento, no es recomendable lo que aconsejo. ¿A qué voy con todas estas cosas que digo? Que bueno, a veces esta cosa uno dice, pero profesor, en la vida real esto mucho no, digamos, no se podría poner en práctica. Pero bueno, hay para ciertas cosas que se analizan, digamos, esto es aplicable, y que por ahí algo en la jerga muy cercana a nosotros, por ahí pareciera que no es tan aplicable. Pero después vamos a ver que ustedes a medida que vayan avanzando, estos tipos de conceptos se terminan aplicando, ¿está bien? En otras cosas de estudios que nos sirven para analizar más en profundidad ciertas cosas. ¿Estamos, chicos? Bueno, ahí está la presentación de la definición de este tipo de movimiento. ¿Está? Bueno. ¿Qué más? Bien. Este tipo de movimiento, si uno quisiera representarlo si uno lo quisiera hacer un gráfico representativo de esto, de este tipo de movimiento, entonces, un movimiento, ay mamita que nos metemos con los gráficos, bueno, no, tranqui que no nos vamos a meter tanto, ¿está bien? Un gráfico, acuérdense que el que estamos acostumbrados, ¿sí? Un par de ejes cartesianos, ¿está bien? Donde vamos a usar el cuadrante positivo. Acuérdense que a nosotros nos ha enseñado la secundaria, ejes cartesianos, ¿sí? Así en cruz, donde acá poníamos X, ¿se acuerdan que acá poníamos Y? Y acá abajo menos Y y menos X. Bueno, pero las partes negativas, para lo que queremos nosotros estudiar, no entraría. Entonces, como que esta parte la sacamos de esos ejes cartesianos que estudiamos nosotros. Pero sí, este tipo de recta, que son los valores positivos, que nos sirven a nosotros para poder graficar estos tipos que queremos, estas cosas que queremos llevar a un gráfico. ¿Está bien? Bien, profesor, en este tipo de gráfico, ¿qué meteríamos? Bueno,
esta línea vertical la podríamos poner como X, que representaría el desplazamiento, y este eje horizontal, que nosotros lo conocíamos en la secundaria como el eje X, ¿sí? O el eje de abscisas, qué sé yo, acá podemos poner el tiempo. ¿Está bien? Y le podemos poner entre paréntesis la unidad, o sea, segundos. Y acá la unidad, la X, que representaría el espacio, entre paréntesis la unidad metro. ¿Está bien? Y podemos hacer acá liñitas, puntitos, todos separados en igual dimensión. ¿Está bien? Y ponerle, este es mi punto cero para todo, entonces acá va a ir 1, que sería 1 segundo. La segunda línea sería 2 segundos. El tercero sería 3 segundos. Y acá poner una liñita también con las mismas dimensiones entre ellas, la misma distancia. Y acá podemos poner 1, pero si queremos, acá está bien los segundos porque querríamos llevar estos segundos que están acá, 1, 2, 3, a este gráfico. Y este 1, 2, 3 estaría bueno. Pero ahora, para representar estos 80 metros, y sería, digamos, podríamos ir 80, poner esta escala, 80 la primera línea, la siguiente 80 más, o sea, 160, 80 más serían 240, 80 más 320, ¿sí? ¿Por qué? Y de 80 más serían 400. ¿Por qué? ¿Se puede hacer esto, profe? Sí. Sí, de acuerdo a lo que yo quiera exponer en un gráfico, lo puedo hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿qué diferencia hay entre línea y línea? 80. Entre el 0 y la primera línea hay 80 de diferencia. Después, de esta línea a esta línea hay 80 más, o sea que sería 160 y así. ¿Está bien? ¿Por qué hace eso? Con la idea de tratar de representar qué gráfico representaría esto que estamos viendo acá. Entonces uno dice, bueno, en este segundo que uno recorrió 80 metros el vehículo. Entonces, ¿cómo lo grafica? Uno lo grafica, este 1, líneas punteadas en forma vertical y paralelo a este eje, hacia arriba. ¿Está bien? Y este 80, que tiene que ver los 80 metros que recorrió en ese tiempo, en forma horizontal y paralela al eje de las X. Así. ¿Está bien? Entonces, este punto de intersección en la gráfica representaría, me estaría diciendo que en un segundo, el vehículo recorrió 80 metros. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ahora, en el otro segundo, de 1 a 2 segundos, el vehículo recorrió 80 metros más. O sea, estamos acá en 2 segundos, llevamos líneas punteadas hacia arriba. Si recorrió 80 metros más, pasó de 80 a 160 al recorrer. Entonces, tiro líneas punteadas en forma horizontal al eje X. Tengo esta intersección. Voy a tener este punto. ¿Está bien? Y el último que hicimos, a los 3 segundos, estamos acá, tiro líneas punteadas hacia arriba, habré recorrido 2 veces 80, o sea que acá estarían 160, acá estarían 80, y si recorro 80 metros más, estaría en 240, que sería este punto. Entonces, tiro líneas punteadas paralelas al eje y tendría esta intersección. Entonces, fíjense lo que yo tengo. Tengo 3 puntos. Si yo uno la gráfica desde el punto 0, ¿sí? De este punto 0, me terminaría quedando una recta. ¿Sí? Una recta en este sentido. ¿Está bien? Una recta oblícua que parte del punto 0. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si uno ve este tipo de gráfico y alguien le pregunta qué tipo de movimiento realiza ese vehículo, al ver, digamos, en los ejes, el espacio y el tiempo, y tiene esta forma oblicua, uno dice, no, ese auto o ese vehículo
desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Para que uno más o menos vaya sabiendo el tipo de gráfica. ¿Está bien? En un momento me metía también, en su momento he explicado también, analizar gráficas, tipos de movimientos, pero bueno, es como que se perdían otras cosas también. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay cosas como que van a quedar de lado, pero por lo menos me quiero quedar en esta parte gráfica. No nos vamos a meter muy en profundidad, pero solamente con este tipo de gráfica. Es decir, bueno, si uno tuviese que graficar este tipo de movimiento, lo que vimos acá, en una gráfica de espacio con respecto al tiempo, ¿qué forma de gráfica tendría? Bueno, esta, una línea oblicua. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí, profe. ¿Estamos? Bueno, no, ya nos quedan 2 minutitos. Así que, bueno, por lo menos en este tipo de movimiento hablamos el concepto de lo que es desplazamiento, ¿sí? Y bueno, la clase que viene vamos a seguir avanzando sobre este tipo de movimiento, ¿está bien? Vamos a ver la velocidad, cómo es la velocidad, ¿está bien? Qué valores entran en juego y cómo analizar el tipo de velocidad. ¿Está bien? Veremos el concepto de aceleración, ¿sí? Cosas que iremos metiendo de a poquito y que estos tipos de movimientos entran a jugar por ahí. ¿Está? ¿Estamos, muchachos? Me quedo con lo de hoy. Está bien que esto lo metimos al final, lo de la introducción de cinemática, pero lo que me gustó era asegurarme al principio de que jugar con ese concepto de pasajes de unidades. ¿Está bien? A mí me gusta que el técnico, lo fundamental, que sepa eso, es el corazón de todo. Esos pasajes que uno ve por ahí, si uno quiere pasar kilómetros por hora, metros por segundo, bueno, ya aprendimos algo. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Bueno, cuídense mucho, buena semana para todos, y bueno, nos mantenemos en contacto. ¿Eh? Gracias, profe. Nos vemos, Cuídense chicos. mucho. Nos vemos el Chao, lunes. profe, hasta luego, cuídese. Gracias. Chao, chicos, suerte.